Euroconexión. El Parlamento Europeo es uno de los entes políticos que representa a los 446 millones de habitantes que conforman los Estados de la Unión. Sus 705 eurodiputados son elegidos cada 5 años en sus territorios nacionales. ¿Cómo cambia la vida de un eurodiputado tras su elección? Escuchamos ahora la experiencia de Nacho Sánchez Amor, eurodiputado socialista extremeño en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Mi vida ha cambiado porque yo decidí, como muchos eurodiputados, vivir en Bruselas, es decir, estar cerca del trabajo. Y por tanto mi vida cambió radicalmente. Yo vivo en Mérida y sigo teniendo mi casa en Mérida, pero la decisión fue venir a estar aquí al lado del trabajo. Y desde el punto de vista hay un cambio que es la residencia, ¿no? El otro cambio, bueno, venía del Parlamento Nacional, del Congreso, es un cambio porque aquí la escala es mucho mayor, la escala de los problemas es mucho mayor, la escala de los medios con los que se cuenta también es mucho mayor, y desde ese punto de vista hay una mejora en los instrumentos que tienes para hacer tu tarea. Yo ya en el Congreso de los Diputados me encargaba de temas europeos y de política exterior, por tanto desde ese punto de vista no hay tantas novedades. Aquí en el Parlamento Europeo estoy en la Comisión de Política Exterior y la de Derechos Humanos, y mis asuntos son, el mío más específico es la relación de la Unión Europea con Turquía, pues soy lo que se llama el rapporteur permanente para Turquía. Tengo la coordinación, que es ser el líder del Grupo Socialista Europeo en la Comisión de Derechos Humanos, y tengo mucha dedicación a observación electoral, a la labor de observación electoral en las elecciones fuera de la Unión Europea que hace la Unión Europea. Actualmente Europa está jugando un papel fundamental en el marco político internacional. Por ejemplo, hemos sido conscientes de la importancia de la Unión con la compra y distribución centralizada de las vacunas contra la COVID. Con proyectos como Euroconexión se pretende acercar las instituciones europeas a los jóvenes universitarios, pero ¿conocerá la juventud española las decisiones y las políticas que se implementan en Europa más allá de las noticias que cubren los medios? Yo no creo ni siquiera que conozcan lo que publican los medios, desgraciadamente, porque el formato de política europea no es el formato nacional al que está acostumbrada las personas que leen la prensa y leen los telediarios. Aquí el sistema político es diferente. Las elecciones europeas sirven para elegir un parlamento, pero la lógica por la que se forma la comisión no es la lógica de que se hace en un gobierno mediante la selección de un presidente del gobierno en una sesión de investidura. Aquí hay otra lógica que tiene que ver con los equilibrios políticos, y aquí al principio de cada legislatura las grandes fuerzas políticas europeas se ponen de acuerdo para que haya responsables de todas ellas en las instituciones más importantes. Por ejemplo, el presidente del Consejo es un liberal belga, la presidenta de la Comisión es una conservadora alemana, el líder de la política exterior, el señor Borrell, es un socialista europeo, el líder del Parlamento, al menos durante la primera mitad de la legislatura, es un socialista italiano y previsiblemente puede ser en la siguiente legislatura un conservador. Por tanto, no es la lógica política a la que están acostumbrados los ciudadanos, y por eso yo entiendo que no resulte tan fácil de entender. Pero también hay una cierta simplificación que yo creo que es muy perversa en la política nacional, en la española y la de otros países, que la resumo muy fácilmente. Cuando algo va bien es mérito del político nacional, cuando algo va mal es culpa de Bruselas. Y eso no es lógico, porque a veces se da la impresión de que todo lo que sale mal o todo lo que no va bien o todo lo que trae dificultades tiene que ver con la Unión Europea, y no es así siempre, y desde luego no es así solo cuando las cosas no van tan bien como querría una autoridad nacional o regional. Y por eso también en los medios a veces se echa la culpa a Bruselas, como si Bruselas no fuera un sitio donde se sientan los ministros, por ejemplo, de todos los países para decidir cosas. Y eso también yo creo que crea una imagen distorsionada. Y por otra parte, bueno, no es una política tan cercana, tan inmediata como la puede ser la política local o regional o incluso nacional, y yo entiendo que eso dificulta. Yo creo que la opinión pública, los jóvenes y la opinión pública en general deberían intentar conocer mejor lo que se decide aquí, porque al final son cosas que tienen mucho que ver con la vida de las personas desde muchísimos puntos de vista. Desde las cosas más obvias, como el hecho de que todo el mundo tiene en el bolsillo la misma moneda que otro gran número de países europeos, hasta el hecho de que no existan fronteras ni controles en fronteras desde hace muchos años. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las vacunas, toda la política de compra y distribución de vacunas ha sido una política europea, lo cual ha supuesto
la entrada de la Unión Europea en un ámbito en el que no solía trabajar, que es la salud. Bueno, pues eso sí lo han visto los europeos y los jóvenes españoles. Toda la política de vacunas, de compra y distribución, ha sido una política centralizada y ha ido razonablemente bien. Bueno, pues yo creo que poco a poco se irá entendiendo la importancia que tienen las políticas y las instituciones europeas. Hablamos de los jóvenes y de la necesidad de que estos conozcan qué sucede y qué se decide en Europa. La pandemia ha causado estragos también en la movilidad entre los países europeos, algo que ha impedido continuar con uno de los programas más interesantes del Parlamento. Mediante este, la ciudadanía puede conocer las instalaciones de la Unión Europea. El eurodiputado Nacho Sánchez Amor nos cuenta en qué consiste este proyecto. Cada diputado tiene un cupo de, como parece, en nuestro caso son 90 personas al año para venir, pero es que todo se anuló con la pandemia. Ahora mismo el Parlamento ha estado cerrado a visitas, ahora se abre a visitas con un control documental de tener el certificado COVID o una prueba PCR o una prueba de estar inmunizado, y no se ha normalizado todavía la actividad del Parlamento y la que tiene que ver con visitas. Pero el programa se tendrá que volver a poner en marcha, esperemos que con normalidad en los próximos meses. Pero ese programa sigue existiendo. Ha habido personas de Extremadura que han venido y hay otras entidades y personas que estaban pendientes de ver cuándo se volvía a retomar el programa. Unidad, centralización, políticas comunes, todo ello relacionado con la posible creación de una escuela diplomática europea. ¿Podría ser viable? Escuchemos a Sánchez Amor. La idea que subyace en la propuesta de una escuela diplomática es que hasta ahora, lo primero, la política exterior europea ha ido creciendo poco a poco, y solo en la medida en que los gobiernos han ido dejando espacio a la política exterior europea, pero es verdad que ha crecido mucho desde el Tratado de Ámsterdam y Lisboa, y que ya se reconoce, además teniendo una cara como la de Borrell, ya se reconoce, digamos, internacionalmente una presencia de un actor nuevo, que ya no es Francia, Alemania, España o Italia, cada una por su sitio, sino que es la Unión Europea. Eso ha ido creciendo poco a poco y ha ido creciendo con instrumentos a veces prestados. En el caso de los diplomáticos que representan a la Unión Europea en los países del mundo, no son embajadas, se llaman representaciones, pero son embajadores a efectos prácticos, se ha ido formando mediante préstamos de diplomáticos de los países miembros y algunos funcionarios de la Unión Europea. Lo que yo digo es que para que la Unión Europea tenga una política exterior sólida y propia, tiene que formar y seleccionar a sus propios diplomáticos como hacen los países. Es decir, que los diplomáticos europeos se formen, se seleccionen, se examinen y pasen por una escuela diplomática propiamente europea. Porque ahora lo que se hace es contratar diplomáticos que son diplomáticos franceses, italianos, belgas o eslovacos. Y lo que yo propongo es que desde el principio se recluten diplomáticos de entre los titulados universitarios de toda Europa que no sean desde el principio formados para trabajar en la Unión Europea. Por muchos motivos los diplomáticos nacionales tienen un formato de educación y de selección y un formato mental de defensa nacional de intereses frente a otros, incluidos los vecinos y los amigos, y eso crea una forma de trabajar que está muy vinculada a la idea de soberanía nacional, a la idea de intereses nacionales, en competencia con otros, que pueden ser otros países europeos. La diplomacia europea tiene que actuar en nombre de toda Europa, de tal manera que se pierda un poco esa idea de que los embajadores de la Unión Europea en África son generalmente franceses, los embajadores de la Unión Europea en Latinoamérica son generalmente españoles o portugueses, y que realmente desde el principio se cuente con diplomáticos europeos, no diplomáticos, por ejemplo, eslovacos, durante unos años representando a la Unión Europea. Esa es la idea, y en esa idea cabe la formación de los diplomáticos en una escuela diplomática propia, que no sean ya las escuelas diplomáticas de cada uno de los países. Tal vez no quede mucho para caminar hacia una escuela diplomática propia en el seno de la Unión Europea, pero además de este propósito, tenemos otros retos por delante. El reto más importante de todos, si dejamos de lado terminar la pandemia, el reto más importante de la Unión Europea en este momento es construir una economía verde y digital compatible con la conservación del planeta. Esa es la gran tarea de los próximos años. El planeta está dando señales serias de dificultades, digamos, de todo tipo, y estamos viendo desastres naturales, estamos viendo fenómenos meteorológicos que no se veían desde hacía decenios, y esas son las señales que el planeta está mandando sobre el agotamiento de su capacidad para regenerar recursos. Y yo creo que el gran reto de la Unión Europea es construir sin perder nuestro modo de vida, sin perder el grado de bienestar
y de servicios sociales que tenemos en Europa, construir una economía ya pensando en el futuro verde y circular que permita al planeta respirar, pasar este periodo terrible, que vamos a estar todavía bastante tiempo, de agotamiento de recursos y de incapacidad del planeta para regenerar los recursos dada la voracidad de la actividad humana para consumirlos. Ese es el gran reto para los próximos años. María Núñez, para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.